Bueno, bienvenidos a este módulo que refiere a las herramientas de financiamiento para la pequeña y mediana empresa en el mercado de capitales. Previo a abordar cada una de estas herramientas, resulta conveniente realizar una suerte de paneo por lo que son los conceptos generales de mercado financiero y mercado de capitales en particular. Para esto podemos iniciar con una definición general del sistema financiero como aquel conjunto de sujetos, instituciones y mecanismos a través de lo cual se garantiza una asignación óptima del ahorro a la inversión. De esta definición podemos abstraer los tres conceptos fundamentales, y esos son los sujetos, las instituciones y los mecanismos. Por sujetos encontramos tanto las unidades deficitarias de recursos financieros, aquellos que están solicitando de capital, para cual fuera sea la necesidad, y aquí a su vez encontramos personas físicas, por ahí aquel que pretende adquirir una vivienda o cambiar el auto o realizar algún viaje y por ende está deseoso de obtener recursos para ese proyecto, como así también el Estado en sus diversos niveles, nacional, provincial o municipal, que para hacer frente a sus funciones propias requiere de fuertes sumas de capital. Finalmente también encontramos las empresas, sujeto por excelencia de estas herramientas, y que tiene que ver con la necesidad de recursos, sea tanto para afrontar el giro propio comercial, como cuando tiene la decisión tomada de iniciar un proyecto de inversión, sea ampliar su capacidad de stock, ingresar en un nuevo mercado, o modificar o interponer alguna innovación en su estructura productiva. En el otro extremo tenemos las unidades superavitarias, aquellas que cuentan con un excedente de capital y entonces estas están en busca de un rendimiento para el mismo, sea para conservar el valor del dinero o para generar un incremento de dicho capital a través de la obtención de intereses a cambio del préstamo de este recurso. En el medio, como tercer sujeto, tenemos los intermediarios financieros. Estas son instituciones reconocidas y reguladas por el Estado y que ofician como suerte de mandatario de estas dos unidades, superavitarias o deficitarias, y que se ocupan de la concertación de los negocios. Como segundo elemento teníamos las instituciones y ahí encontramos bolsas de comercio, mercados de valores, bancos y el Estado a través de los órganos de contralor y de regulación propias de todo el sistema financiero. Finalmente, como elemento caracterizante de la definición, tenemos los mecanismos y ahí aludimos a los diversos contratos o negocios jurídicos que instrumentan las operaciones financieras. Ahora bien, una vez identificada la definición del sistema financiero, corresponde determinar cuáles son las funciones de este sistema. Y ahí tenemos una función con una visión más macro que tiene que ver con el impacto social que tiene el sistema. Y esto se dice en virtud de que esta asignación ideal del ahorro hacia la inversión permite la realización de proyectos en la economía real, que repercuten en forma beneficiosa para toda la sociedad en la que incumben. En términos más claros, quiere decir que a través del sistema financiero se genera la creación de una nueva empresa o la ampliación de las empresas existentes o permite al Estado obtener los medios para cumplir las funciones que le son propias. De esta manera, toda la economía de su incumbencia se ve beneficiada. Ahora bien, el sistema financiero tiene objetivos o funciones propias, intrínsecas a él. Y acá refiere a que esta interconexión entre las unidades superavitarias y deficitarias de recursos financieros con la presencia de los intermediarios permite, en primera medida, acercar a las partes, como primera función del sistema financiero, como segunda, a través de la negociación que se da en la puja de recursos, lo cual se traduce en oferta y demanda, se genera el precio de los activos financieros, segunda función muy importante. Pero estas dos funciones serían, si se quiere, propias a cualquier tipo de mercado. Una función característica del sistema financiero es el de lograr liquidez en las inversiones. Esto sí es determinante y es una, si se quiere, de las particularidades más atrayentes del sistema financiero y tiene que ver con que este mercado permite a los inversores una rápida entrada y salida de su posición. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, donde un sujeto, si toma la decisión de realizar una inversión en dicho mercado, además de considerar las características de riesgo o de rendimiento que tenga esa inversión, tiene que tener en cuenta que en el momento en que quiera retirarse, volver a obtener la liquidez, el dinero, bueno, no es un mercado que se caracterice por una rápida salida y esto puede implicarle hasta tener un rendimiento distinto del esperado o incluso a tener que asumir una pérdida
si requiere del capital con urgencia porque tenga que salir a malvender, como se dice comúnmente. Al contrario, en el mercado financiero, la mecánica y característica de las operaciones y de la negociación permite una rápida entrada y salida de la posición. Como tercer función propia del mercado financiero, tenemos que el volumen que se genera en las negociaciones permite acelerar los plazos de operación y minimizar los costos de los intermediarios involucrados. Dichas las funciones, pasamos a analizar el esquema del sistema financiero. Acá hay que comprender que dentro del concepto general del sistema financiero habitan dos especies de este género. Y ahí tenemos el mercado de crédito o mercado de dinero de corto plazo, o comúnmente llamado mercado bancario, y el mercado de títulos o mercado de capitales por el otro lado. El mercado de crédito, compuesto por el Banco Central de la República Argentina como órgano de contralor, dicta las normativas y regula el comportamiento del resto de los actores, que son todas aquellas entidades reguladas por la ley 21.526, que es la ley de entidades financieras. Ahí encontramos bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, etc. En el otro lado, en el mercado de capitales, tenemos que el órgano de contralor está a cargo de la Comisión Nacional de Valores, ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, con jurisdicción en todo el territorio, y el resto de los actores, pormenorizadamente detallados en la ley, son los mercados de valores propiamente dicho, los agentes de negociación, agentes de corretaje, agentes de compensación y liquidación y agentes de depósitos colectivos de títulos valores. Como decíamos, todos estos agentes están pormenorizadamente descritos en la ley 26.831, que es la ley que hoy regula todo el contexto del mercado de capitales. Ahora, ¿cuáles son las características diferenciadoras de estas dos especies de mercados? Bueno, por un lado, en el mercado de dinero, en el mercado bancario, encontramos, como dijimos, está a cargo la superintendencia y la regulación por el Banco Central de la República Argentina, y su funcionamiento refiere a la captación de depósitos a las unidades superavitarias de recursos y el otorgamiento de préstamos a aquellos que requieren de capital. Este fenómeno genera lo que se denomina intermediación activa. Y esto implica que hay una desconexión absoluta entre aquellos que ofrecen los recursos financieros de aquellos que lo demandan. Implica que la concertación o el negocio se hace de manera directa y exclusiva entre una de las unidades, supongamos la superavitaria, el ahorrista que tiene el dinero, con el intermediario financiero, la institución bancaria. Con él se pactan las condiciones, las características, los plazos, la tasa, y a partir de ese momento el inversionista desconoce absolutamente cuál es el destino de esos fondos. Lo mismo ocurre con la unidad deficitaria que requiere el préstamo, la empresa, que desconoce también quién es el que ha aportado ese capital, porque la relación se limita a la entablada con el intermediario, con la institución bancaria. Por el otro lado, en el mercado de capitales, tenemos que el funcionamiento se realiza a través de la emisión de acciones o títulos de deuda a cargo de aquellos que requieren los recursos financieros y la adquisición de estos títulos valores por parte del inversionista, por la unidad superavitaria. Con lo cual permite el fenómeno de la desintermediación o intermediación pasiva. ¿Qué significa esto? Que está la presencia de intermediario financiero, no es que la conexión entre estas dos unidades se hace de manera directa, sino que se hace a través de intermediarios, pero sí implica el hecho de que aquel que realiza una inversión es el mismo que analiza y decide la misma, analiza las condiciones, las características y los riesgos y toma la decisión de realizar dicha inversión. O sea que hay una conexión, hay un conocimiento tanto de aquel que solicita los recursos, porque sabe en qué mercado es en el que emite las acciones o los títulos, o sea, sabe que está solicitando fondos del mercado doméstico, y aquel que adquiere sabe qué es lo que está, qué tipo de inversión está realizando y cuáles son sus características. Diferenciados ya los mercados, corresponde detallar cuál es la estructura hoy que tiene el mercado de capitales. Fue impuesta, como decíamos, por la sanción de la ley 26.831. Esta ley fue sancionada a finales del 2012 y realmente generó una modificación de tipo radical en la estructura del mercado de capitales. Esto luego se analiza en el resto del material con mayor detenimiento y precisión, pero acá es importante que quede claro que la estructura está conformada con la Comisión Nacional de Valores como único y máximo órgano de contralor que emite toda la regulación que refiere
a la actividad de oferta pública en la República Argentina y que además está bajo su paraguas de contralor, regulación y supervisión todos los agentes y todas las instituciones que conforman este mercado. Llámese mercado de valores propiamente dicha, que son sociedades anónimas que deben hacer oferta pública de sus acciones, como los que son puntualmente los intermediarios financieros, que refieren a los agentes de negociación, serían los mandatarios de estas unidades, tanto del que solicita recursos como de aquel que realiza la inversión, agentes de liquidación, agentes de corretaje y etc. En este mercado se ha absorbido con esta modificación una demanda que data ya de hace muchos años y que tiene que ver con la necesidad de proveer herramientas adecuadas de financiamiento para la pequeña y mediana empresa. ¿Y esto por qué fue abrazado por la reforma y fue incorporado ahora en la normativa vigente? Y bueno, es importante considerar que según datos emitidos por la misma Comisión Nacional de Valores, hoy en la República Argentina el sector PYME representa el 41% del Producto Bruto Interno, al tiempo que provee el 51% del empleo privado. Estos datos sin dudas implican que tiene una significación muy importante en la economía real de la República Argentina. Entonces, frente a esta situación, fue conveniente generar herramientas adecuadas para las particulares características que tiene la pequeña y mediana empresa y poder hacer uso de ellas en el mercado de capitales. Concretamente, las herramientas o las 4 herramientas que hoy están plenamente en vigencia y uso en el mercado de capitales para la PYME son: primero, la negociación de cheques de pago diferido en el mercado de capitales. Esta operatoria, que comúnmente se asociaba al sector bancario, es similar, es la misma, refiere al descuento de la cartera de cheques de tercero o descuento de cheques propio de la PYME en el mercado de capitales, pero con determinadas características que tienen que ver con poder negociarse a mayor plazo, a una tasa más competitiva, con algunos beneficios impositivos y sobre todo con la posibilidad de, contando con un aval, negociar cheques propios de la empresa, lo cual genera una herramienta para afrontar capital de trabajo muy importante con la que hoy la PYME puede hacer uso. La segunda herramienta es la emisión de obligaciones negociables. Esto que tiene que ver con negociar títulos de deuda en el mercado de capitales y que antes quedaba limitada para la gran empresa, hoy cuenta con un régimen especial, un régimen simplificado para la pequeña y mediana, y dota de una herramienta fundamental en la oportunidad en que la empresa quiere encarar un proyecto de inversión. Y esto, ¿por qué es tan conveniente? Porque la estructura de un instrumento de deuda para la PYME le permite armarlo o diagramarlo en función del flujo de fondo que proyecta para el proyecto que tiene que encarar. Lo cual genera una diferencia muy importante con el sector bancario, que por lo general tiene productos, si se quiere, enlatados. Cuando un banco decide emitir una línea de crédito particular para el sector PYME, lo hace direccionado a ese sector de la economía, pero aplica para todos el mismo plazo, la misma amortización, la misma tasa. En cambio, con este instrumento, la PYME, cada una de las PYME, conforma la estructura de flujos que sale a buscar al mercado en concordancia con el flujo de fondo proyectado que tiene para su proyecto, lo cual obviamente le otorga una ventaja muy importante, además de ventajas en términos de tasas. Otra herramienta, la tercera, es la conformación de fideicomiso financiero. Este es un instrumento por el cual determinadas pymes que tienen por su giro comercial propio se encuentran con un paquete de activos de títulos por cobrar o de créditos por cobrar que le genera un activo importante pero ilíquido, lo cual le restringe continuar con su giro comercial. A través de la conformación de un fideicomiso financiero y la negociación del mismo en el mercado, generando el proceso de lo que se llama titularización o securitización, la conversión de determinado activo ilíquido en un patrimonio que se negocia a través de certificados de participación de títulos valores negociables en el mercado, le permite a este tipo de pyme volver a obtener liquidez de manera inmediata y así poder continuar con el giro propio de su empresa. Finalmente, la cuarta herramienta más importante es la emisión de acciones pyme en el mercado. Esto es exactamente lo mismo que ocurre con las grandes empresas, tiene que ver con la apertura de su capital social, haciendo oferta pública de sus acciones, pero estableciendo ahora el régimen un sistema más simplificado de información y de establecimiento de normas contables para la pyme, teniendo en cuenta que por ahí una empresa pequeña
no tiene la posibilidad de dotarse de una infraestructura contable o de un departamento financiero que le permita proveer la asiduidad de información y la complejidad de información que se requiere hoy en el mercado de valores para las grandes empresas. De esta manera, este régimen ha determinado un sistema más simplificado, donde le permite continuar con las normas contables nacionales y no tener que adaptarse a normativa contable internacional, y le permite generar medios de comunicación más flexibles que la gran empresa, en aras a promocionar o incentivar a la empresa a que acuda a abrir su capital y negociar sus acciones en el mercado de capitales. Bueno, un poco la idea de esto era dar un pantallazo general del mercado de capitales, diferenciándolo del mercado bancario de manera tal de estar situado, y de enunciar someramente las herramientas. Cada una de estas se va a realizar su estudio detallado en el resto del material bibliográfico que corresponde a este módulo. Bueno, muchísimas gracias, y por supuesto tenemos los canales de chat o cualquier otro canal del sistema multimedia para seguir en contacto y generar interacción. Muchas gracias.